creatinemia permisiva, y eso solo significa que hay situaciones en que nosotros como nefrólogos nos va a tocar tranquilizar a los cardiólogos, tranquilizar a los endocrinólogos, tranquilizar a quien tengamos que tranquilizar. Por ejemplo, en el sprint, cuando ya saben que es un estudio que demostró mejores desenlaces cuando nosotros nos fijamos un objetivo de control de la TA menor de 120/80, casi no lo lograron, pero cuando nosotros tenemos ese objetivo, lo que vieron es que había más aumento de la creatinina. Pero eso no importa porque los pacientes vivían más. Otro ejemplo, cuando utilizamos inhibidores del SGLT2, la creatinina va a aumentar, pero tampoco importa porque ese aumento de la creatinina al final se va a traducir en mejores desenlaces para el paciente. Entonces, estos son 3 ejemplos muy claros donde nosotros estamos haciendo una intervención que va a cambiar la hemodinámica renal, va a disminuir a lo mejor un poquito el aclaramiento de creatinina, pero al final de cuentas se va a traducir en beneficio para el paciente. Entonces, sobre todo los que nos tenemos que educar somos los nefrólogos, porque vemos que la creatinina va a un aumento y ya andamos como gallinas descabezadas. La resistencia a diuréticos se explica sobre todo por estos mecanismos. Cuando ustedes exponen a la nefrona distal a más sodio, pasa a estar así de una célula bonita con sus canales a una célula hipertrófica que va a expresar más canales. Por ejemplo, aquí está el sodio cloro, el sensible a tiacidas. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí, pues nosotros bloqueamos aquí la absorción de sodio, más sodio va a llegar a la nefrona distal y más sodio va a ser reabsorbido. Entonces, al final de cuentas, eso no se va a traducir en un aumento de diuresis. Y también se pueden expresar más ENACs, esto es ya en el túbulo conector, y acuérdense, este canal, su única función es absorber sodio. Entonces, esto pasa también. Este es en las células también intercaladas se expresa más este es el canal que les decía, la pendrina, que aumenta también la absorción de cloro y saca a bicarbonato. Y el cloro también es muy importante para mantener un volumen arterial efectivo. Entonces, aquí viene ya a colación los inhibidores del canal sodio 2-cloros, que está en el túbulo contorneado distal, o el canal sensible a las tiacidas. Y yo a veces siento que son diuréticos que utilizamos hasta no tan frecuente como deberíamos. Ya vimos que bloquea este canal NCC, entonces inhibe la reabsorción distal de sodio. También es un diurético que se une a albúmina, aumenta más la secreción de sodio y de potasio. De hecho, estos diuréticos tiacídicos se asocian más a hipocalemia que los diuréticos de ASA en estudios, sobre todo la clortalidona, que es yo creo el más potente. También es secretado al espacio urinario. Se utilizan junto con diuréticos de ASA, hacen una bomba de diuréticos. Son súper buenos para inducir diuresis y también son súper buenos para controlar la presión arterial. Y este punto aquí disminuye la excreción de calcio, es porque hacen que sean se asocien más a la excreción de potasio. Y esto es la diferencia entre estos dos diuréticos. Acuérdense, los diuréticos de ASA promueven que se haya una excreción de calcio. Entonces, ya en el túbulo colector, cuando está el ENaC actuando, acuérdense, eso hace una diferencia de cargas. Se hace más negativo el lumen y entonces el potasio sale. Pero ¿qué pasa si hay calcio ahí? El calcio también tiene una carga positiva. Entonces, pues va a salir potasio, pero no tanto. Entonces, cuando ustedes utilizan una tiacida, pues ahí lo que hace la tiacida es que a nivel proximal va a aumentar la absorción de calcio y de otras cosas. Entonces va a haber menos calcio a nivel distal y entonces el lumen va a estar más negativo y más potasio va a ser excretado. Entonces esa es la explicación de por qué las tiacidas pueden asociarse a más hipocalemia.
De hecho, la acetosalamida también cuando se combina con furo se asocia a más hipocalemia, pero no me acuerdo ahorita cuál era el mecanismo. Ahí la que nosotros utilizamos mucho más es la hidroclorotiazida, que es la menos potente. Su vida media es muy cortita. Es muy popular en combinaciones de drogas. No sé por qué. La clortanidora, por otro lado, es muy eficaz, inclusive a dosis de 6.25 podría ser eficaz para controlar la presión. Casi siempre yo le recomiendo empezar a 12.5 porque partirla más allá de eso es prácticamente imposible. Tiene una vida media muy larga, lo cual le hace que se pueda dar una vez al día sin mayor problema. Esta la tienes que dar como 4 veces al día para que sea efectiva. La metolazona se hizo muy famosa porque es la que los cardiólogos empezaron a utilizar de forma más frecuente para tratar a sus pacientes, y eso es porque esta no depende tanto de la tasa de filtrado glomerular. Se puede utilizar cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor de 30 sin ningún problema, y esta sí, como que ya después de cuando baja de 30 ya no son tan efectivas. Entonces, cuando ustedes hacen este bloqueo de enlace Henle y a nivel distal, entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba que la orina que se fabrica cuando están bajo efecto del afuro, pues es hipotónica? Pero si ustedes tienen una tiacida también al mismo tiempo, entonces la tiacida va a hacer que la orina esté menos hipotónica, va a ser una orina más isotónica con el plasma, y entonces pueden evitar que haya hipernatremia, o al menos que no se genere tan rápido. También sirve para bloquear ese efecto del frenado de la furo. Se puede decir, daban una vez al día la furo y después el efecto posterior es que hay una reabsorción de sodio. Entonces, si ustedes bloquean la parte distal, pues va a haber menos absorción de sodio. Entonces, por eso es buena idea combinar la clortalidona con Lasix si ustedes quieren tener ese efecto más duradero. Y por los mismos motivos mejoran la resistencia a los diuréticos que es generada por una hipertrofia de la nefrona distal. Aquí está, este es el efecto que mejoran. Y esa es la otra cosa, pues si ustedes dan la tiacida antes de dar la furo, pues estos canales van a estar ya bloqueados y cuando llegue todo el sodio después de dar la furo, ¡fum!, va a salir directito a la pipí. Entonces va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es su paciente, cómo se divide en los diferentes compartimientos, ¿no? Toda su agua. Entonces está el plasma, el líquido intersticial, tenemos 12 litros, y el líquido intracelular, 32 litros. Si ustedes dan solamente Lasix, pues vamos a perder parejo, y también incluido este compartimiento que es aquí de donde sale el agua libre. Pero si ustedes dan y vamos a quedar así, ¿no? Vamos a perder como la misma proporción. Si ustedes dan un diurético de asa con una tiacida, entonces más o menos solo vamos a perder esto. ¿Por qué? Porque de hecho sí perdemos de acá también, pero como va a ser una orina más isotónica, entonces esto se va a equilibrar y más o menos va a quedar esta forma. Y lo que vamos a evitar es que haya hipernatremia y vamos a hacer que nuestro líquido extracelular sea el que perdamos, que es lo que queremos lograr al final de cuentas. Ya por último, el último de lo que vamos a hablar hoy son de estos bloqueadores del canal del receptor de mineralocorticoides, perdón. Estos hacen pues que la aldosterona no funcione, por lo tanto promueven la retención de potasio y la excreción de sodio. Esta no es secretada, como les mencionaba, esta sí llega por el lado sanguíneo. Toma de 1 a 2 días para tener un efecto máximo, y bueno, sus efectos secundarios son hipercalemia y acidosis. Es también muy socorrida esta combinación en México, que tiene espironolactona con furosemide, lo cual está bien. Es sumamente útil en estados con gran actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, pacientes con falla cardíaca, que inclusive ahí mejora la sobrevida en pacientes con cirrosis. Puede ser de utilidad para pacientes que queramos secar. De hecho, yo la utilizo mucho también en
escenario porque no tenemos amiloride, pues podemos utilizar espironolactona. Y es la cuarta línea de elección para cuando ustedes tengan hipertensión resistente. Entonces, y les recomiendo mucho que ya ni le hagan al cuento. Ha habido 2 o 3 pathways, así se llaman los estudios, que ustedes, se ha visto ya que si tienen ya un paciente con IE-Kawara y además ya tiene su diurético y tiene un bloqueador de canales de calcio, ya ni le andan haciendo el cuento que con el betabloqueador, la hidralazina, la prazosina, no, lo que ya les toca es espironolactona o eplerenona. Y con eso van a controlar muy bien a los pacientes. La dosis va de 100 a 400 miligramos. Entonces, al final de cuentas, pues nosotros somos nefrólogos, ¿no? Y lo que sí no le gana a nadie más que el emperador Palpatine es al ultrafiltrado. El ultrafiltrado ya nunca falla, es nuestro last resort. Es fácil de hacer, es bastante seguro. Pueden agregarle diálisis y entonces ya también tienen aclaramiento, pero realmente es mejor que utilizar diuréticos. Y bueno, el estudio CARRES demostró que pues no era, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, perfecto, como nos gusta. Bueno, creo que no era secado, pero no me acuerdo. Pero aquí incluyó a pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1 y tener una estrategia de darles diuréticos contra darles ultrafiltrado. Entonces, lo que vieron es que estos son los pacientes, los en azulito son los pacientes con diuréticos y los en rojito son son los pacientes con ultrafiltrado. Y vean cómo a los que tienen diurético, inclusive la creatinina les baja. ¿Por qué? Por lo que ya estamos explicando. Al riñón le gusta trabajar sin estar hinchado, sin estar con nefrosarca. Entonces, no es infrecuente ver que cuando estamos manejando un paciente con síndrome cardiorrenal tipo 1, lo estamos haciendo que orine y la creatinina va a bajar así como por arte de magia. Y este es el peso, bajaron igual de peso. Esas son libras, entonces pues cada libra son 54 gramos. Entonces ahí le echan las matemáticas, pero bueno, no hubo diferencia en cuanto al peso. Algunas otras diferencias menos importantes fue la hemoglobina, el sodio, que el sodio sí subió un poquito más con la terapia farmacológica, como era de esperarse. La disnea y el fluido neto perdido a las 96 horas, pues no fue muy diferente. Fíjense que después de 96 horas lo que perdieron más o menos era 7 litros. Pues tampoco perdían demasiado volumen, más o menos como menos de 2 litros al día. Entonces, pues tampoco es que los estuvieran secando muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para cuando vamos a dejar estas estrategias? Cuando ustedes ya se están alistando, ¿no? Bueno, primero hay que parar todos los fluidos intravenosos que no sean esenciales. O sea, y eso es casi todo. Y hay que ponerle al paciente una sonda urinaria porque pues, va a ser muy importante estar monitorizando el volumen urinario. Esto es como, me choca decirlo, pero bueno, creo que hay que decirlo porque luego me he encontrado con cada cosa. Entonces siempre acuérdense de revisar los medicamentos, siempre acuérdense, habrá hospitales donde no utilicen ya cosas nefrotóxicas, pero hay todavía muchísimos hospitales donde sí. Entonces chequen que el aminoglucósido, que el AINE, que es muy socorrido, sobre todo los pacientes quirúrgicos, y últimamente hemos visto que la combinación de vancomicina y de piperacilina tozobactam es bastante nefrotóxica, mucho más que cada uno de esos antibióticos por separado. No tenemos una muy buena explicación de por qué, pero bueno, es otra de las combinaciones que pueden ser dañinas para los riñones. Vean que el paciente esté hemodinámicamente estable, y si no está hemodinámicamente estable, pues se puede hacer